La historia de Israel y Palestina no es solo una disputa por la tierra, es un choque de narrativas, de sueños nacionales y de heridas profundas que se remontan a más de un siglo, desde el colapso de imperios hasta las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas. Cada evento ha añadido una capa de complejidad. Hoy vamos a desentrañar este nudo histórico, para entender las raíces de una lucha que define la geopolítica mundial. Antes de sumergirte en esta historia crucial, si crees que entender el pasado es clave para el futuro, dale like ahora mismo y asegúrate de SUSCR y BIRTE a History Channel in un minute, para no perderte ningún análisis. Ahora, viajemos en el tiempo. Tras la Primera Guerra Mundial, el vasto Imperio Otomano se desmorona, y la región conocida como Palestina queda bajo control británico. Este mandato británico se convierte en el escenario de dos movimientos nacionales que crecen en paralelo y en colisión. Por un lado, el sionismo, un movimiento que buscaba establecer un hogar nacional para el pueblo judío en su tierra ancestral, ganaba fuerza impulsado por siglos de persecución en Europa. Por otro, el nacionalismo árabe florecía, con la aspiración de autodeterminación para las poblaciones que habían vivido en esas tierras durante generaciones. La tensión era palpable. Para 1940, y Sechi con la situación volviéndose insostenible, el caso llega a las recién creadas Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas propone la Resolución 181, el famoso Plan de Partición, que dividía Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío, con Jerusalén bajo un régimen internacional especial. La comunidad judía aceptó el plan, pero los líderes árabes y la población palestina lo rechazaron de plano, considerándolo una injusticia impuesta por potencias extranjeras que entregaba gran parte de su tierra. El 14 de mayo de 1948, al expirar el mandato británico, David Ben-Gurión proclama la independencia del Estado de Israel. Al día siguiente, los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak invaden, dando inicio a la Primera Guerra Árabe-Israelí. El conflicto culmina con la victoria de Israel, pero también con una tragedia humana de enormes proporciones, al-Nakba, que en árabe significa catástrofe. Cerca de 750.000 palestinos fueron desplazados o huyeron de sus hogares, convirtiéndose en refugiados y creando una diáspora, cuyo destino sigue sin resolverse hasta hoy. Las décadas siguientes no trajeron la paz, sino una escalada de conflictos. La tensión latente estalló nuevamente en 1956, con la crisis de Suez y, de forma mucho más decisiva, en 1967, con la Guerra de los 6 días en menos de una semana. Israel logró una victoria militar aplastante, alterando radicalmente el mapa de la región. Capturó la península del Sinaí y la franja de Gaza de Egipto, Cisjordania y Jerusalén, este de Jordania, y los altos del Golán de Siria. Este momento marcó el inicio de la ocupación militar de los territorios palestinos. La vida bajo ocupación transformó por completo la sociedad palestina. En este contexto, surge y se consolida la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, bajo el liderazgo de Yasser Arafat, convirtiéndose en la voz principal del pueblo palestino y abogando por un Estado independiente. La frustración acumulada por la ocupación y la falta de un horizonte político estallaron en 1987, con la primera intifada, o levantamiento. Fue una resistencia popular masiva, caracterizada por protesta, desobediencia civil y enfrentamientos que duraron años. Paralelamente a estos eventos, un factor clave comenzó a complicar aún más cualquier posible solución a la construcción de asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén. Considerados ilegales por gran parte de la comunidad internacional, estos asentamientos han ido fragmentando el territorio palestino, dificultando la viabilidad de un futuro Estado contiguo y soberano. A principios de los años 90, un rayo de esperanza iluminó el sombrío panorama. Tras negociaciones secretas en Noruega, líderes israelíes y palestinos firmaron los acuerdos de Oslo en 1993. En un momento histórico en el césped de la Casa Blanca, Yitzhak Rabin y Yasser Arafat se dieron la mano. Los acuerdos establecieron la Autoridad Nacional Palestina, otorgándole un gobierno autónomo limitado en partes de Gaza y Cisjordania, y sentaron las bases para negociaciones sobre un estatus permanente. Parecía que la solución de dos estados estaba al alcance. Sin embargo, la esperanza fue frágil y efímera. El proceso de paz enfrentó una feroz oposición de sectores radicales en ambos lados. En 1995, el primer ministro israelí Yitzhak Rabin fue asesinado por un extremista judío opuesto a los acuerdos. Un golpe devastador para el proceso. Los obstáculos se multiplicaron,
y la desconfianza volvió a crecer. En el año 2000, tras el colapso de las negociaciones de Camp David y una polémica visita de Ariel Sharon a la explanada de las mezquitas en Jerusalén, estalló la segunda intifada. Este levantamiento fue mucho más violento y militarizado que el primero, dejando miles de muertos en ambos lados y destrozando la confianza que quedaba. En 2005, Israel tomó una medida unilateral drástica, la retirada completa de sus tropas y asentamientos de la Franja de Gaza. Sin embargo, lejos de traer paz, este vacío de poder fue llenado por Hamás, que tomó el control de la franja en 2007, tras un conflicto con Fatah, llevando a un bloqueo por parte de Israel y Egipto. Desde entonces, la situación en Gaza se ha deteriorado hasta convertirse en una grave crisis humanitaria, mientras que en Cisjordania, la ocupación y la expansión de asentamientos continúan. Hemos recorrido un siglo de historia, desde las aspiraciones nacionales hasta guerras devastadoras, pasando por esperanzas de paz que se desvanecieron. La historia de Israel y Palestina es un laberinto de reclamos legítimos, traumas generacionales y decisiones políticas que han dejado una herida abierta en el corazón de Oriente Medio. La solución de dos estados, aunque sigue siendo el marco preferido por la comunidad internacional, parece hoy más lejana que nunca, ahogada por la desconfianza, la violencia y la expansión de los asentamientos. Entender esta complejidad es el primer paso para poder imaginar un futuro diferente. Comenta tu perspectiva abajo, siempre desde el diálogo y la construcción. ¿Cuál crees que es el mayor obstáculo para la paz hoy en día? Why por alt? No olvides suscribirte a History Channel y Un Minute para más historia esencial que te ayuda a entender el mundo. Gracias por acompañarnos.